¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio especial de Cerebros Políticos para conocer un poco más a fondo a algunos de los valientes que han decidido venir y que están aspirando a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana en el marco de su congreso, quizás uno de los congresos más decisivos de su historia, de un partido tan exitoso y que ha pasado por años, vamos a decir, turbulentos, luego del proceso del año 2020 y por supuesto del proceso del año 2024. Hoy tengo el placer de estar con un docente, político comprometido, joven y especialista en un área bastante interesante, la ciencia de la complejidad, y sin duda alguna que este es un momento bastante complejo. Y tengo entonces el placer de presentarles a todos ustedes al señor Johnny Pujols. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Felipe. Para mí es un honor. Yo soy un fiel admirador de lo que hacen aquí en este espacio. Le doy seguimiento a los temas que plantean, a la profundidad con la que lo plantean. Así que me encanta, me hace sentir muy bien estar aquí contigo hoy. Gracias, Johnny. Primero que todo, quiero decirte o preguntarte, ¿este es el momento más decisivo del PLD mirando los próximos procesos electorales del 2028 y 2032? Yo creo que sí, que este es el momento más decisivo del PLD en toda su historia. Tal vez en el futuro hayan otros momentos, pero en lo que hemos contado de historia en estos 50 años, es un momento crucial para el partido, tan importante como la etapa fundacional. Johnny, cuando tú veías, después de la derrota, porque la victoria tiene muchos méritos y la derrota tiene pocas caras. Sí. Cuando tú veías que mucha gente salía del Partido de la Liberación Dominicana posterior a la derrota del 5 de julio del año 2020, ¿no pasó por tu cabeza decir, bueno, me quiero replantear mi futuro, soy joven todavía, eres muy joven, en el año 2020 más joven eras todavía, de replantear tu futuro fuera de esa colectividad, de intentar algo diferente, quizás retirarte del partido, no necesariamente ingresar a otros partidos políticos? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento tan complejo? Bueno, estábamos saliendo del gobierno, fue un momento difícil porque había que encontrar razones por las que habíamos perdido. Uno sentía un poco de impotencia también por decisiones que hace 20 años hemos ido tomando que poco a poco también minaron la institucionalidad partidaria, pero también por el momento, el contexto en el que salimos con una crisis reputacional alrededor del partido. Y pues la verdad lo que me planteé fue duplicar el tiempo que le dedicaba al partido, el trabajo que le dedicaba, la militancia que tenía dentro del partido. Lo vi como una oportunidad realmente de que construyéramos un partido que se pareciera más a la época. Y que recobrara valores que hicieron grande y que hicieron diferente a nuestro partido. Johnny, en el 2016, Danilo Medina saca un histórico 62%, prácticamente inigualable, por lo menos en los últimos años, en las últimas décadas. Luego, entonces, en el 2020, saca un meritorio 35%, si no me equivoco, pero obviamente la situación era muy compleja. Y ahora, en el 2024, un 10%. ¿Qué pasó por tu cabeza la noche del domingo de mayo de las elecciones más recientes cuando viste que el PLD llegó a un 10%? Primero, más o menos uno estaba alertado de la posibilidad de esos resultados en los distintos niveles. Yo creo que decir que el PLD sacó un 10%, estaríamos olvidando que hay varias boletas. Sacamos un 10% en el nivel presidencial. Pero en el nivel congresional fue alrededor de un 17%. En el nivel municipal, en las elecciones de febrero, sacamos un 24%. O sea, el PLD tiene una estructura y una militancia. Yo creo que es un momento difícil para la partidocracia en sentido general, no solamente en el país, sino en el mundo. La gente tiene menos interés de militar en los partidos políticos, de hacer militancia de manera activa. Y por lo tanto tenemos que replantearnos cómo se deben articular de cara al futuro las organizaciones. Yo lo vi como parte de un proceso. Nosotros en el 1990, hace mucho tiempo, prácticamente ganamos las elecciones, conseguimos muchísimos espacios a nivel congresional y municipal, y 4 años después quedamos en un tercer lugar con un 13%. Y 2 años después estábamos en el gobierno. O sea, esos son ciclos. Y ningún partido puede pretender permanecer eternamente en el poder. Claro, nosotros, eso no significa tampoco que le demos la espalda a la realidad o que volteemos la mirada. Yo creo que tenemos cosas que hacer internamente, y luego tenemos 2 asuntos que resolver fundamentalmente. Los problemas institucionales internos, estructurales,
y luego vincularnos adecuadamente con la sociedad, con una sociedad que espera más de los partidos políticos, que espera estructuras más horizontales, más transparentes. Nosotros tenemos que ver cómo ejercemos esa función de partido, que es fundamentalmente interpretar la sociedad, interpretar sus anhelos, sus deseos y sus luchas. Johnny, ¿no te pareció que en las horas siguientes a las elecciones de mayo de este año, cuando el actual... la gente no ha entendido si sigue siendo secretario general o ya no es, pero bueno, Charly Mariotti, el secretario general del PLD, anunciaba que tanto él como el presidente Danilo Medina no seguirían en sus respectivas posiciones? ¿No te pareció que será un fin de una era? Pero posteriormente ahora se ha hablado de la posibilidad, aunque no ha salido de su boca, se ha hablado de la posibilidad de que Danilo Medina permanezca como presidente del PLD. Entonces, ¿en qué situación está el PLD actualmente? Yo creo que nosotros estamos viviendo un tránsito de época, un tránsito epocal, ¿verdad? No a lo interno del PLD, en el mundo. Nosotros estamos pasando de la era industrial, que tenía sus propios paradigmas, sus propias instituciones, los partidos como lo conocemos, bien estructurados, bien verticales, hacia otra era. Y así como se cambian los modos, el modo de producción, la forma en que producimos los bienes y servicios, materiales y culturales, y la política es un bien cultural, pues evidentemente nosotros vamos a tener que arribar a otro esquema de organización. Yo lo que creo es que con respecto a... El secretario general había planteado desde la misma noche de las elecciones, con varias personas había conversado, sobre la necesidad de dar espacio y también de asumir otro tipo de responsabilidad. Eso no implica que él esté abandonando la responsabilidad que tiene frente al partido, porque él continúa, o sea, aspira al comité político a continuar y va a asumir responsabilidades de primer nivel. En el caso del presidente, el presidente desde el Congreso anterior había expresado también su voluntad de permanecer un solo periodo al frente de la dirección del partido desde la presidencia. Sin embargo, más de 1,000 miembros del Comité Central, más de 1,000, el Comité Central tiene 1,200 miembros, y unos 40 miembros del comité político le han solicitado al presidente que continúe en la dirección del partido. ¿Y por qué mezclo el tema de la transición epocal con la situación del partido? Porque ninguna transición se puede hacer de manera abrupta. O sea, se tienen que ir empujando cambios, pero tiene que haber una integración desde el punto de vista generacional. Yo personalmente pertenezco a una generación que ha luchado por los espacios dentro del partido, ha tenido que construirlos, ha tenido que ganar los espacios. Pero no creo que el relevo sea un asunto de edad. Tiene más que ver con el tipo de ideas que se proponen, con el tipo de causas que se empujan. El presidente ahora mismo es la persona que cohesiona el partido, que garantiza la unidad del partido. Nosotros somos un partido que tiene muchos liderazgos. En cualquier comunidad del país, en cualquier lugar, por más remoto que sea, hay varios aspirantes a una misma posición. Hay compañeros que tienen posiciones distintas, pero todos reconocen el liderazgo y la autoridad del presidente Danilo Medina. Entonces, sustituir ese liderazgo y esa autoridad no es una tarea sencilla ni es algo que se pueda hacer de un momento a otro, a pesar de lo que había expresado o de la intención del mismo presidente. Hablando de ideas, Johnny, ¿qué le has planteado a los simpatizantes, pero particularmente a los militantes, para que sea su próximo secretario general? Una transformación profunda desde el punto de vista institucional. Nosotros desde el sexto Congreso comenzamos a tomar una serie de decisiones que afectaron la vida institucional del partido y que permitieron que la lógica institucional fuera sustituida por la lógica de grupos. Y no nos equivoquemos, Felipe. Donde quiera que hay seres humanos, los grupos existen y van a existir, ¿no? Es inevitable. Lo que no debe ocurrir es que la institución olvide su propia agenda, institucionalmente hablando. Nosotros, con la masificación del sexto Congreso en el 2001, que era necesaria para que el PLD echara raíces, porque era un partido de cuadros, también tomamos la decisión de eliminar la formación política. Y la formación y las tareas son las que generan identidad en una organización política. Tomamos la decisión de privatizar los organismos. El organismo más importante del partido es el comité de base, porque es donde nos conectamos electoralmente con la comunidad. ¿Qué significa privatizar? Hace que sea de una persona. El comité de base era un organismo del partido y usted llegaba como miembro y le tocaba un comité de base y ahí usted asumía responsabilidad y en función de esas responsabilidades usted iba creciendo en la escalera de mérito del partido. Pero cuando decidimos masificar dijimos, Felipe, si tú quieres ser miembro, aparte de ti,
te puedo dar otra categoría que de presidente del comité de base si me trae una lista de 15 personas. Pero yo no audito esa lista, yo no sé si existe. Pero además de eso, ya eso no es del partido, eso es de Felipe. A eso es que yo me refiero con la privatización de los comités de base. Y eso ha distorsionado mucho el quehacer del partido. Ya nosotros ponemos en el mismo lugar al militante y al miembro. Pero a veces no son la misma cosa. Y hay miembros que tal vez no le interesa tener ese rol de militancia. Son más bien simpatizantes. Entonces yo creo que es necesario que nosotros volvamos a separar una cosa de la otra para que las estructuras del partido puedan funcionar. Y tenemos que dar una asociatividad diferente alrededor de recintos y colegios, porque es que el país electoralmente está organizado así. Pero también el PLD tiene que ser un partido que abrace causas, que plantee temas. El rol de oposición del que muchas veces se habla, para mí es algo que ocurre desde el territorio. No es algo que puede hacer la dirección nacional del partido, sino que se tiene que expresar en cada territorio del país. Y eso significa no solamente que el PLD vaya y diga en educación nosotros entendemos que se hizo esto mal, sino que digamos, esta es nuestra visión para el tema de educación, esta es la agenda que promueve el PLD, en esto que creemos, y por los próximos años vamos a luchar porque esa agenda sea la que se implemente. Lo hacemos desde la oposición, pero si somos gobierno, eso es lo que vamos a hacer. Finalmente, yo creo que cada espacio del partido, cada organismo territorialmente debe hacer ese rol de oposición acompañando al pueblo dominicano en sus luchas. Yo no concibo un partido que le dé la espalda al problema de la barcaza que todos sabemos que está en el puerto de Los Negros, en Azua. El Comité Provincial de Azua tiene que estar permanentemente movilizando la conciencia ciudadana en la provincia. Entonces, yo creo que esa es tal vez la tarea más importante. Y fíjate que asumir ese desafío de una transformación institucional y de un partido que abrace causas y que tenga agenda, implica que el secretario general, además del rol de vocería, que es uno de los 9 roles importantes que tiene la Secretaría General, tiene que ser un gestor institucional. Y tiene que ser un gestor político. O sea, la gestión política e institucional del partido tiene que ser la tarea principal del secretario general. En vista de lo ocurrido en mayo y en febrero, en menor medida, porque el PLD salió como segunda fuerza a nivel municipal, ¿pero no te parece sensato que una vez, en el caso eventual de que seas favorecido para ser el próximo secretario general y la lógica se dé y Danilo Medina permanezca como presidente del PLD, es trabajar con la reunificación de la oposición, no necesariamente con la fusión de los partidos de oposición, en este caso la Fuerza del Pueblo, sino más bien de trabajar una agenda conjunta, porque la alianza, incluso en boca del propio presidente Medina, era una alianza rara? Y muchos lo decían. Por ejemplo, a nivel presidencial acudieron solos y eso obviamente la fragmentación de la oposición ayudó en gran medida al PRM. En vista de todo ello, podemos visualizar que luego del proceso interno que el PLD atraviese, podamos hablar de una reunificación de cara al proceso del año 2028. Yo creo que eso tendrá su momento, ¿verdad? Las alianzas en nuestro país, las alianzas son electorales y por lo tanto se plantean en momentos electorales. Fuera de los momentos electorales, pues no existen esas alianzas. La verdad es que, como ha dicho el presidente y como hemos reconocido todo, tal vez se pudo haber gestionado mucho mejor esa alianza. Hay muchas formas en que eso se puede dar en el futuro y yo creo que nosotros somos una organización que tiene vocación para construir ese tipo de alianza, así que no le podemos dar la espalda de entrada. Pero en este momento lo importante es concentrarnos en el fortalecimiento del partido. Pero nosotros somos un partido con una estructura formidable que tiene presencia en todo el territorio nacional. En la comunidad más alejada nosotros tenemos militantes que tiene 50 años de historia, que tiene un legado, y la responsabilidad de nosotros ahora mismo es garantizar la existencia funcional del partido. Yuri, a pesar del proceso interno que está llevando a cabo el PLD, que culmina, nos decía fuera de cámara, que prácticamente estamos visualizando para septiembre-octubre prácticamente, sí. Salvo cualquier excepción que ocurra en ese lapso de tiempo, pero al mismo tiempo estamos viendo algunos militantes del PLD, importantes militantes del PLD, con todo su derecho, claro está, de comenzar a hablar de un periplo presidencial. ¿Esta dualidad no te parece una ambigüedad con respecto a esas carreras presidenciales o no hay choque entre lo que está viviendo el PLD, que es una necesaria reestructuración, y la carrera presidencial que ya ha comenzado? El PLD es un partido y lo digo porque nosotros tenemos la dicha de tener aspirantes, muchos aspirantes a diversas posiciones, incluyendo el nivel presidencial.
y tenemos que garantizar procesos para la elección de esos aspirantes, para la elección de un candidato. Eso ocurre en todos los niveles, eso ocurre en todas las provincias y ocurre evidentemente a nivel nacional. Nosotros tendremos que ayudar a que eso se encauce dentro de un marco también institucional paralelo al trabajo de la estructura, al trabajo partidario. Porque como se hizo en el 2020, nosotros hicimos un proceso que permitió eso y que garantice la unidad del partido. Ahí el liderazgo del partido tiene que jugar un rol unificador, ¿sí? De generar consensos, de generar y garantizar la cohesión y la unidad del partido. Y me refiero al presidente. El secretario general también va a tener que jugar un rol activo en ese sentido. Pero yo creo que es posible y que existe la madurez en el partido y todos tenemos conciencia de lo importante y valiosa que es la unidad en este momento. Entonces yo creo que no afecta en este momento que los compañeros expresen sus intenciones, sí, pero que el partido tenga su propia agenda paralelamente. Johnny, ya para ir cerrando y agradecerte, pero no quiero dejarte ir sin que nos eduques un poquito sobre cómo es el proceso interno de elección de un secretario general. Es decir, ¿es la militancia completa? ¿Es el comité central, luego validado por el comité político? ¿Cuál es la ruta crítica que te llevaría eventualmente a ser elegido como secretario general? Bueno, el Congreso del partido no es solamente la elección. En el caso del PLD, un Congreso implica una etapa siempre de evaluación, que en la que estamos ahora, todo el mes de julio. Anteriormente se le llamaba, y todavía se le llama, crítica y autocrítica, en el que cada uno de los dirigentes del partido, en cada nivel, tiene que evaluar el comportamiento del partido y de la campaña y también evaluar el desempeño que uno tuvo individualmente, de manera crítica. Terminada esa fase de evaluación, en el mes de agosto, viene una fase de discusión temática. Hay 13 temas fundamentales que tiene el partido: línea organizativa, línea electoral, los temas de oposición, todos los temas que son fundamentales, nodales para el desarrollo del partido y para el desenvolvimiento institucional, se discuten durante un mes. Y se aprueban, es decir, no solamente se discuten en cada organismo, sino que suben las posiciones de los delegados. El Congreso está compuesto por los líderes del partido en cada territorio, que son los miembros del comité central. Ahí están los alcaldes, los diputados, los que fueron candidatos, todos los presidentes del partido y otros miembros del comité central, y también los presidentes de intermedio, que es la llamada dirección media del partido. En ese momento ninguno tenemos rango, somos delegados ante el Congreso. Y luego que termina esa discusión, entonces los delegados del Congreso eligen el comité central. Esa es la primera parte de la fase electiva. Y el comité central probablemente termine eligiendo al comité político, eso es estatutario, y probablemente al secretario general del presidente. Digo probablemente porque los estatutos han planteado la elección con la matrícula de toda la membresía del partido. Sin embargo, eso probablemente sea imposible de materializar, sobre todo después que salimos de unas elecciones. Y hay que esperar entonces la decisión que tome la comisión organizadora al respecto. Sin embargo, la tradición, lo más común, lo que siempre ocurre es que el comité central elige el secretario general y el presidente del partido. Sin duda estaremos muy atentos a todo el proceso, particularmente de cómo se vaya desenvolviendo la elección del comité central y luego, por supuesto, la elección del comité político y, como bien explicas, la elección finalmente del presidente o su ratificación y la elección del nuevo secretario general. Gracias, Felipe. Gracias a ti, Johnny. Seguimos atentos y muchísimas gracias por estar con nosotros.